Buen día. Vamos a comenzar entonces con este tema nuevo. Yo soy Martín Linares Chavarría y vamos a ver lo que son las estrategias psicológicas para el aprendizaje. ¿Ya? Vamos a entrar entonces en nuevo tema, siguiendo también lo que es la psicología educativa. A ver, primer punto que tenemos que tener en cuenta es que implementar estrategias psicológicas es esencial dentro de nuestras aulas, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a potenciar el desarrollo integral de los estudiantes. Acuérdense que el aspecto psicológico de los estudiantes es fundamental en el desarrollo de los aprendizajes. Entonces vamos a ver algunas estrategias que nos permitirán ayudar en este cometido del aprendizaje, ¿ya? Como por ejemplo promover la motivación intrínseca, utilizar principios psicológicos fundamentales, implementar estrategias de intervención psicoeducativa, establecer expectativas claras y positivas y fomentar la inteligencia emocional. Ya, vamos a ver cada una de esas estrategias. Obviamente hay más, ¿no? Pero tenemos que ir investigando también sobre diferentes estrategias por nuestra cuenta, ¿no? Hoy vamos a ver algunas nada más, ¿ya? La primera es establecer expectativas claras y positivas. Entonces, es muy importante que si yo tengo criterios de evaluación, yo tengo que explicarle al estudiante, ¿no? ¿Cuáles son esas expectativas de participación y comportamiento que van a tener en ese trabajo que les estoy dejando, ¿no? O cómo va a ser el comportamiento, cómo va a ser la participación en el aula. Entonces hay que ayudar a los estudiantes que comprendan qué se espera de ellos, ¿no? Por eso el primer día de clase es fundamental para crear ese ambiente de respeto y colaboración, ¿no? ¿Para qué? Para que las expectativas desde el inicio ya sean claras y también de manera positivas, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a aplicarlas en el aula? Tengo que definir y discutir con los estudiantes las normas de clase, ¿no? Al inicio del curso, al inicio de la clase, voy recordando, ¿no? Que ellos aprendan no solamente a aceptar porque ya lo dijo, ¿no es cierto? Sino que aprendan a discutir las normas. ¿Por qué se pone una norma? ¿Por qué tenemos que cumplir esa norma? ¿No? Entonces, eso puede permitir el comportamiento en el aula. Entonces, tiene que haber normas claras, ¿no? Y precisas de comportamiento, ¿no? Eh, Otro punto es utilizar el lenguaje positivo para reforzar el comportamiento deseado. Qué importante es cómo nosotros le hablamos a los estudiantes, ¿no? Con menosprecio, con mala gana, ¿no? Nosotros, con todas nuestras dificultades, con todos nuestros problemas, tenemos que saber utilizar nuestro lenguaje. Entonces, podemos venir tristes, podemos venir con temores, podemos venir con problemas de nuestra casa, pero nuestro lenguaje siempre tendrá que ser positivo, ¿no? Entonces, qué importante es el lenguaje positivo a pesar de que nosotros mismos de repente estemos mal, ¿no? Entonces, como dice, ¿no? Los problemas se dejan afuerita y nosotros nos convertimos en los docentes que el estudiante necesita, ¿no? A veces también es bueno decirle cómo tú te sientes, ¿no? Porque a veces los mismos estudiantes, comprenden, ¿no? Y ese es ellos también sean resilientes, ¿no? Y empáticos contigo, ¿no? Es muy importante, pero no puedo contar toda mi vida, ¿no? Algunos profesores que pasan ahí todo el tiempo conversando su vida, que mi problema, que esto, que el otro, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, por otro lado, hay que hacer una retroalimentación constructiva, ¿no? Y oportuna, ¿no? El momento que nosotros revisamos, cada momento que nosotros revisamos los trabajos, es ahí donde tenemos que hacerle la retroalimentación.
el refuerzo. El refuerzo no solamente se hace fuera del aula, sino dentro del aula. Se hace un refuerzo. Para eso se hace el trabajo personalizado con los estudiantes para que puedan desarrollar esas actividades, ¿no? Muy importante que debemos desarrollar nosotros para que el estudiante pueda ser retroalimentado de manera constructiva, ¿no? Entonces, es importante darle ideas a los estudiantes para que puedan desarrollar la actividad, ¿no? Entonces, eso es muy importante para desarrollar expectativas claras y positivas, ¿no? De nosotros mismos y también del curso, ¿no? Hay que fomentar también la inteligencia emocional. La inteligencia emocional va a permitir que el estudiante pueda primero reconocer su estado emocional, ¿no? Cómo se siente, cómo está triste, está alegre, ¿no? Y gestionar esas emociones. O sea, reconoce cómo se siente y lo gestiona, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda comprender a los demás, para poder facilitar su interacción con los demás y obviamente para mejorar su ambiente de aprendizaje. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que fomentar que el estudiante aprenda a reconocer sus emociones para que lo gestione, no para que reciba un castigo, sino que para que aprenda a gestionarlo, ¿no? Ahora, ¿cómo lo aplicamos eso en el aula? Entonces, hay que incorporar actividades que promuevan la autorreflexión, ¿no? Entonces, qué importante cómo el estudiante por sí mismo pueda decir, mira, yo me equivoqué, yo hice esto, yo hice lo otro, ¿no? Y pueda reflexionar sobre su propio aprendizaje o sus errores o sus conductas, ¿no? Podemos darle un diario emocional para que ellos puedan escribir ahí cómo se sienten diariamente, ¿no? Y puedan descubrir, ¿no? Ese reconocimiento de las emociones para que puedan gestionarlo, ¿no? También hay que desarrollar, si vemos un salón de uno no se habla con el otro, no quiere trabajar con el otro, entonces hay que hacer dinámicas que fomenten la empatía, ¿no? Entonces, ¿cuántos estudiantes no quieren trabajar con el otro? Hay dinámicas de empatía, hay dinámicas de la comunicación efectiva, ¿no? Entonces, eso puede ayudar bastante en fomentando la inteligencia emocional. Por ejemplo, podemos usar películas, ¿no? Que ayuden al estudiante a reconocer sus emociones, ¿no? Entonces, hay películas sobre las emociones incluso, ¿no? Poesías o que hagan sociodramas, teatro, ¿no? Que permitan ellos aflorar su estado emocional, ¿no? Tenía un caso donde un estudiante era mudo, ¿no? No hablaba nada. Y le puse a hacer un teatro. Uy, lo bien que se expresaba, ¿no? ¿Por qué? Porque el teatro, la mímica, las dramatizaciones ayudan a explorar esas emociones que tienen y lo sacan a fluidez, ¿no? Otra estrategia es implementar estrategias de intervención psicoeducativas, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que abordar, ¿no es cierto?, los problemas de aprendizaje, los problemas de comportamiento, ¿no? Al buscar abordarlas, entonces buscamos también modificarlas, ¿no? Ese pensamiento, esa emoción que estaba infiriendo o que estaba obstaculizando el aprendizaje, ¿no? Esa barrera del estrés, de la baja autoestima, ¿no es cierto? Tenemos que buscar cómo abordar eso. Entonces hay intervenciones psicoeducativas que permiten adaptar a esas necesidades de los estudiantes, ¿no? Entonces esas estrategias tenemos que ver con el informe psicológico de los estudiantes o con lo que nosotros observamos, ¿no? Entonces hay que desarrollar habilidades sociales para mejorar la interacción entre los estudiantes, ¿no? Qué importante es que el estudiante aprenda a relacionarse con los demás,
¿no? A relacionarse con los demás, ¿no? Interactuar con los demás, ¿no? Otro punto también es aplicar técnicas de resolución de conflictos, ¿no? A veces no hay protocolos de resolución de conflictos en el colegio. Tiene que haber protocolos y hay técnicas de solución de conflictos, ¿no? Entonces, ¿cómo manejamos nuestra aula? ¿No? Entonces, hay técnicas de resolución de conflictos que nos permiten desarrollarlas en el aula, ¿no? Utilizar el enfoque cognitivo-conductual, ¿no? ¿Para qué? Para ver qué conductas tiene el estudiante, conductas específicas, y así buscar cuáles son las dificultades de de esa conducta, ¿no? O del comportamiento. ¿Para qué? Para darle un refuerzo, ¿no? Un refuerzo positivo, ¿no? En la cual vemos la dificultad específica, no el problema en sí, ¿no? ¿Por qué golpeó el niño, golpeó a, a otro niño? Ese no es el problema. Hay otra dificultad específica ahí, ¿se dan cuenta? Entonces yo tengo que intervenir ahí, ¿no? Entonces, eh, el enfoque cognitivo-conductual nos manifiesta que la conducta del ser humano, ¿no es cierto?, se desarrolla con estímulos, ¿no? Con estímulos. ¿Qué estímulos estamos dando a esas conductas para cambiarlas? Es ahí tendríamos que ver, ¿no? Y aplicar esta estrategia. Otra estrategia es promover la motivación intrínseca, ¿no? Hay motivación extrínseca, pero la más poderosa es la motivación intrínseca, ¿no? Donde hay un interés genuino, ¿no? Por el aprender. ¿No? No porque, ya tengo que hacerlo, ¿no? Sino porque le nace al estudiante, ¿no? Eh, a encontrar significado a lo que va aprendiendo, ¿no? Pero yo le puedo inducir a eso, por supuesto. Y él tiene que aflorar lo que va aprendiendo. Por eso tengo que conocer a mi estudiante, ¿no? Tengo que conocer a mi estudiante para dar el contenido y aplicarlo según su realidad del estudiante, ¿no? Entonces, hay una motivación intrínseca que tiene el estudiante. Si yo conozco esa motivación intrínseca, entonces es ahí donde mi contenido va a dar relevancia, ¿no? Entonces, si un estudiante, por ejemplo, no es bueno con tu clase, ¿no? Pero le gusta la flauta. Por ahí puedes entrar a esa motivación intrínseca, la flauta. Pero le gusta la flauta, entonces yo puedo por llevarle por ahí, ganármelo por ahí, ¿no? Entonces tuve un estudiante que le gustaba el rap, ¿no? Y por ahí entré. Y ese estudiante, gracias al interés que tenía por el rap, yo metí mi clase con el rap, y ahí me lo gané al estudiante. ¿Por qué? Porque tenía una motivación intrínseca e hice que el estudiante se interese por mi curso, por el rap, ¿no? Entonces, qué importante es desarrollar la motivación intrínseca y gana bastante, ¿no? Gana bastante aquí gracias a esta motivación, ¿no? ¿Cómo lo podemos aplicar? Como le decía, eh, eh, relacionar los temas de estudio con situaciones concretas de la vida real que el mismo estudiante está teniendo, ¿no? Que quiere. Entonces es muy importante que yo lo desarrolle de acuerdo a la realidad del mismo estudiante, ¿no? De acuerdo a la realidad del estudiante, ¿no? De la situación de contexto del estudiante, ¿no? Entonces, a veces un error que cometemos los docentes es que agarramos libros, ¿no? Fichas y lo aplicamos igualito como si fuera que esa ficha va a ser para el mismo estudiante. No puede ser. Yo tengo que adaptar mis fichas, tengo que adaptar mis libros a la realidad para que sea significativa al estudiante, ¿no? Entonces, muy importante tener en cuenta. Hay que ofrecer a los estudiantes actividades que puedan explorar áreas de interés personal, ¿no? Todos los estudiantes tienen un área de interés, ¿no?
una profesión de interés. Es ahí donde yo puedo relacionarlo, ¿no? Y que ellos exploren a partir de esa área, aplicándole a mi área misma. Acuérdense que todas las áreas se relacionan, ¿no? De una u otra manera se van relacionando y de esa manera yo puedo hacer actividades, ¿no? Por eso vienen los proyectos interdisciplinarios, ¿no? Para que los estudiantes puedan entender que toda actividad que hacen puedan hacerlo gracias a esos proyectos, ¿no? Hay que también utilizar metas, que los estudiantes tengan metas claras y alcanzables, ¿no? Que puedan alcanzar esos logros, ¿no? Y que ellos mismos estén con esos logros individuales, ¿no? Metas individuales para que ellos tengan ese interés por desarrollar ese logro, ¿no? Qué importante es las metas dentro del desarrollo de nuestras clases, ¿no? Otra estrategia es utilizar principios psicológicos fundamentales, ¿no? Entonces, aquí tenemos que ver, obviamente, las teorías de aprendizaje, ¿no? Los aspectos cognitivos, emocionales, las emociones, el contexto donde está influenciada, ¿no? Donde influencia el rendimiento académico, ¿no? Qué importante todos los factores que influyen en el aprendizaje, ¿no? Social, familiar, docentes, ¿no? Entonces es muy importante utilizar diversos principios para ello, ¿no? Por ejemplo, un principio es el pensamiento crítico, ¿no? Y la resolución de problemas. Es por eso que tenemos que hacer actividades que promuevan el pensamiento crítico y la resolución de problemas, ¿no? Entonces, ellos tienen que saber pensar, ¿no? Y saber que todos los problemas tienen soluciones, ¿no? O buscar soluciones o alternativas de solución ante unas dificultades. Y mi área ayuda a eso, ¿no? Ayuda a la solución de problemas. Por eso tengo que ver qué problemas, qué dificultades tienen los estudiantes, ¿no? Para que busquen esas soluciones. Otro principio es el sentido de pertenencia, ¿no? El estudiante tiene que decir, uy, este es mi colegio, ¿no? Este es mi aula. Entonces, hay que fomentar el sentido de pertenencia y comunidad dentro del aula, ¿no? ¿Cuántos estudiantes no forman porque no les interesa? O a veces incluso los de la promoción no quieren ponerse la insignia. ¿Se dan cuenta? Entonces, porque no tienen ese sentido de pertenencia. Y hay que fomentar este principio psicológico, la pertenencia a un aula, al colegio, a un grupo determinado, etcétera, ¿no? Entonces, hay que fomentar ese sentido de pertenencia. Somos de este colegio, ¿no? Y tiene que saber su visión y misión, ¿no es cierto? Igual los docentes, ¿no? Entonces hay que fomentar ese sentido de pertenencia. El docente tiene que saber que es de este colegio y me adapto a las exigencias de este colegio, ¿no? La autorregulación y la reflexión. Qué importante es que nosotros proporcionemos oportunidades de autorreflexión, ¿no? Entonces, tenemos que hacer sesiones que los estudiantes reflexionen sobre su propio aprendizaje. No solamente basta la metacognición, ¿no? Sino también la autorregulación del aprendizaje. Cómo tú vas a mejorar tu aprendizaje, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es muy importante entonces utilizar estos principios psicológicos para poder que los estudiantes tengan un mejor rendimiento académico. Muy bien, con esto estamos terminando este tema. ¿Ya?